Ok, entonces vamos a comenzar la grabación del encuentro sincrónico número 2 de la asignatura, se me olvidó ya, gestión de talento comercial. Muy bien. Ok, por acá entonces tengo para compartirles la presentación. ¿La pueden ver? Sí, señora, ya Sí. Ok, la aquí, perfecto. profe. Muy Muchas bien, gracias. listo. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a ver como una especie de, como de recorderis de cuáles son cuál es la temática que nos propone el libro. Dice acá, entonces, la actividad, acá, el plan estratégico. Dice que tenemos para esta semana las siguientes. Tenemos de la primera, la prueba inicial, que es bueno que la hagan, y esa se les va a cerrar la plataforma, entonces el 16, esa está abierta más o menos hasta el 20, pero entonces el 16 de febrero dice que está la plataforma habilitada. Para la actividad número 1, que cuesta 12.5%, la entrega es el 18 de febrero. Recuerden estar súper pendientes con esa fecha de entrega. Y para esta semana, entonces tenemos que la plataforma estará abierta para el examen número 1 del 19 al 20 de febrero. Por favor, estar muy atentos. El 19, el 20 de febrero. La plataforma estará habilitada del 19 a las 00 al 20 a las 23:55. Entonces no nos vamos a dejar coger ventaja, ni coger del día, ni que voy a presentar el examen 5 minutos antes porque se cierra la plataforma, porque se va la luz, porque se cae el internet. Entonces hay que estar súper atentos y hacerlo súper rápido porque son sencillos. Muy bien, vamos a recordar entonces el objetivo tanto general y específico que nos propone el módulo. El objetivo general nos dice entonces que es conocer los componentes de la gestión del talento comercial en las organizaciones para lograr impacto del recurso humano acorde a los objetivos de productividad y crecimiento económico organizacional. Todo lo que veamos de gestión de talento comercial, de lo que veamos de gestión eh, de todas las gestiones que podamos ver, todo esto está relacionado con los objetivos de productividad y crecimiento económico que tenga la organización. O sea, siempre tienen que estar alineados completamente con la estructura organizacional, ¿cierto? Para poder que haya como coherencia entre lo que hace un área, ¿cierto? Con lo que hace, con los objetivos que tenga la organización. El objetivo específico de la unidad es comprender los conceptos de la gestión de talento humano, así como el proceso administrativo en las organizaciones. Al comienzo en la unidad les propongo para que vean unos videos y los videos hacen relación a, ¿por qué llamamos ahorita talento comercial? ¿Por qué no lo llamamos recurso humano? ¿Cierto? Entonces, como esa evolución de que recurso, pero recurso, entonces hacía referencia antes a lo financiero, pero entonces ahorita hablamos es de talento humano porque lo que está detrás de ese que está haciendo, desde que está elaborando, desde que está ejecutando, es un humano. Entonces llamamos a eso gestión del talento humano. Entonces es bueno que se vean los videos relacionados con la evolución de ese concepto, así como el proceso administrativo en las organizaciones. Tenemos un proceso administrativo y un proceso administrativo entonces para poder obtener el mejor talento humano para que desempeñe una, una actividad. La temática que nos propone el módulo es entonces la primera, fundamentaciones sobre la administración del talento humano, administración de salarios y selección de personal para el área comercial. Muy bien, ¿qué tenemos entonces acá para recordar? Nos comienza diciendo el módulo entonces que hay varios, que estamos en un contexto cambiante, cambia absolutamente todo y que ese contexto, ¿cierto? Donde estamos y que esos cambios repercuten en la adquisición de ese talento humano para el área comercial, muchísimo. ¿Qué, por ejemplo, de, de situaciones? La inserción de la mujer en la vida laboral, el aplazamiento de tener hijos, la, el hecho de que la estructura de las familias es cambiante, ya no es lo mismo ahora la estructura que antes, eh, la mayor, el mayor nivel académico que tenemos ya, ¿bien? Entonces todo eso hace que repercuta en la adquisición de talento humano. Es decir, esos cambios que por lo que se considera fundamental e importante contar con un recurso, ¿con qué? Con formación profesional y competencias adecuadas para el cargo, ¿bien? Para el buen desempeño de la organización, especialmente en el área comercial. Esta área comercial, ¿por qué? Porque es importante, porque esta es la que
le da a la organización la estabilidad, sostenibilidad competitiva empresarial y la que hace que permanezca en el mercado. Es esta. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado para poder tener los mejores profesionales. Otro aspecto que debemos tener en cuenta, la capacidad de una organización de alcanzar el cumplimiento de su misión, su visión, de los valores y las metas corporativas está relacionada con la capacidad de involucrar a las personas con esos mismos elementos. No van por aparte, tiene que involucrarlo. Tenemos siempre que ustedes como administradores, como gerentes de una empresa, deben siempre involucrar, ¿cierto?, ese talento comercial en todo lo que va relacionado con esa misión, con esa visión, con esos valores. Para ello debe conocer de su recurso y del potencial que éste tiene. Debe estar completamente, debe ser conocedor de cuál es el potencial de ese talento para poder, si se puede promover, que es indispensable. Y cuando se puede promover, entonces el otro se motiva, el personal se motiva. Es importante entonces tener esto eh, presente. Dice, para recordar, la remuneración. ¿Qué es la remuneración entonces? Es el pago que recibe un empleado en la empresa por la tarea realizada, que ha sido previamente asignada en el momento de recibir el cargo. Se recibe el cargo, este es el puesto, esto es lo que debe hacer, la actividad o la tarea que debe hacer, y por eso se te paga, por eso se le paga. Muy bien, dice que hay remuneración económica y remuneración no económica. La remuneración económica se divide en remuneración directa y remuneración indirecta. La remuneración directa hace parte del salario, los bonos, los premios, las comisiones. Y en la remuneración directa hace parte de las vacaciones, las horas extras, el subsidio de alimentación, el seguro de vida colectiva y el apoyo a la vivienda. Y en la no económica, en esa remuneración que no es pecuniaria, que no va en dinero, están las oportunidades de crecimiento en la organización, el reconocimiento público, la estabilidad laboral, la calidad de vida del empleado. Y esto depende mucho del tipo de gerente que sea. Bien, muy bien. Esta remuneración hace aumentar la calidad de vida del desempleado. Hablar de salario es, es, eh, está relacionado con la remuneración, está relacionado con el sueldo, también está relacionado con el estipendio, entonces hay que tener cuidado como con esos conceptos que a veces hay una cierta diferencia en semántica, ¿cierto? Pero que está relacionado como con lo mismo, salario, remuneración, sueldo, estipendio, que realmente es la compensación en el proceso comercial. Nota, cuando se habla de salario, este es el pago que se le realiza a un empleado por la hora, el día, por el mes, ¿cierto? La quincena. En cambio, cuando se habla de remuneración, aquí por eso es algo la diferencia en semántica, equivale a todo el concepto que abarca el pago en dinero o en especie por la labor realizada. Salario, solamente entonces cuando hablamos de salario, entonces dice el módulo que solamente hablamos de algo pecuniario, pero cuando se habla de remuneración, entonces es el directo y el indirecto, ¿cierto? Lo que se hace el, el económico y el no económico, perdón, el económico y el no económico. Esa es la remuneración, todo, la suma de los dos. Que hay una clasificación en el salario, entonces nos propone el módulo y dice que hay varios tipos de clasificación de acuerdo a la forma de pago. Entonces es en dinero, pecuniario, ¿cierto? En especie o que puede ser mixto. Que puede ser también según los límites. Y dice que el legal, y ese legal recuerden que es el salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Establecido en cada país, si es que estamos en otro país, que el profesional hace referencia a la habilidad para esa profesión y el contractual, que es el que está en el contrato. La capacidad satisfactoria que está así es para esa persona, para ese que está elaborando la tarea, o que si también entonces abarca lo familiar, para esa estabilidad, ese equilibrio familiar. Y que también hay una clasificación de acuerdo a la forma de pago, que es por unidad de tiempo, entonces si te pagan mensual, quincenal, si te pagan por días, si te pagan por horas, o si te pagan por la obra terminada, al final del proceso, al final de la obra, o que si está establecido en la nómina. Esos son los tipos de la clasificación de salario. ¿Qué tenemos acá para recordarnos? Dice el módulo, esas políticas salariales deben estar muy de acuerdo, muy
de la mano, deben ser coherentes con las políticas de la organización, no pueden estar por aparte. Política de salario debe estar coherente con las políticas organizacionales. ¿A qué hace referencia esas políticas de salario? Consiste en determinar cuánto es la asignación salarial acorde con el cargo, cuánto se le va a pagar, de qué forma se le va a pagar de acuerdo con el cargo, la ubicación en la estructura organizacional. Entonces, de aquí es importante tener en cuenta cuál es la jerarquía organizacional, ¿cierto? ¿Cuál es esa estructura, estructura organizacional y cuál es la jerarquía de esas personas? Y también de acuerdo a las funciones y actividades, de acuerdo a la descripción del cargo y el nivel profesional. Bien, entonces hay que tener de acuerdo el cargo, la ubicación de la estructura organizacional, las funciones y las actividades de acuerdo con la descripción del cargo y el nivel profesional. Acá hay que anotar algo, y es que las actividades de acuerdo con la descripción del cargo es lo primero que se debe tener en cuenta para poder buscar cuál es el mejor empleado, cuál es el mejor empleado que desempeñe esa labor. Características de la política de salarios: debe ser adecuada, debe ser equitativa, debe ser equilibrada y debe ser conocida antes de por el empleado. Bien, antes de, para poder que sea incentivadora y que ésta sea segura, para poder que sea eficaz y que aumente la productividad y que sea aceptable por los empleados. Nos hablan acá entonces de prestaciones sociales, y las prestaciones sociales es el dinero adicional al salario que el empleador debe reconocer al trabajador por los servicios prestados. Esos son beneficios que la ley establece con el fin de mejorar el nivel de vida de sus colaboradores. Pero dice, nota, las prestaciones sociales no se constituyen como salario y no hacen parte de la base salarial para el pago de la seguridad social y aportes para fiscales. Dichas prestaciones sociales hacen referencia más bien a la prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, primas extralegales en caso de pagarlas a la empresa, así como las dotaciones para la labor realizada. Esas dotaciones que se hacen al inicio del año. Muy bien. Finalmente, el módulo nos propone cuáles son los pasos para selección de personal. Bien, cuáles son los pasos justamente para selección de personal del área comercial. Y nos dice que lo primero que se debe tener en cuenta entonces acá es el requerimiento del recurso. ¿Cuál es el requerimiento que el área comercial solicita para poder obtener profesionales con las mejores capacidades y habilidades? Bien, entonces, ¿cuáles son los requerimientos de ese recurso? Luego pasamos al reclutamiento. Y el reclutamiento entonces dice que es cómo se va a hacer la divulgación de ese requerimiento. ¿Dónde se va a hacer? ¿Por qué medio se va a hacer? Y este va a ser interno, o va a ser externo, o va a ser mixto ese reclutamiento. Luego se hace una selección. Esa selección es donde se reciben todas las hojas de vida, muchas hojas de vida, porque a través de esa divulgación que se hizo, que fue masiva, ¿cierto? Posiblemente, entonces se reciben muchas hojas de vida. Estas hojas de vida entonces se validan de acuerdo a los requisitos que esa área comercial solicitó. Luego hay una entrevista inicial. Esta entrevista inicial puede ser individual o puede ser colectiva. Esas entrevistas generalmente se hacen por expertos, generalmente siempre la hace un psicólogo. Muy bien, en las entrevistas luego aparecen las pruebas. Estas pruebas son generales, de conocimiento o de habilidades, ¿cierto? Para el cargo seleccionado. Y estas son, o también pueden haber pruebas relacionadas con el cargo, con ese cargo comercial, qué tanto se conoce de ventas, qué tanto se conoce, qué tantos saberes previos puede ser ahí que estén verificando de conocimiento del área comercial. Bien, luego sigue la entrevista final. Esta entrevista final es la que se hace con el jefe de personal. Generalmente es la que se hace con el jefe de personal, y es esta es más especializada. La otra, esas pruebas son mucho más generales y además porque pueden ser colectivas. Estas entrevistas finales son mucho más específicas. Luego aparece el examen médico, y el examen médico es el que se le hace para dar fe de cómo es el estado de salud del colaborador, del posible colaborador, y va a hoja de vida. Y luego, por último, la vinculación. En esta vinculación, entonces ya sí se habla y se socializa el contrato, el salario, cómo se va a pagar el salario, cada cuánto se va a pagar el salario, sistemas de pago de ese contrato, ¿bien? Para esa labor prestada. Esto es entonces lo que nos
lo que nos propone el módulo para esta unidad. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe, muy claro y muy bien explicado. Ok, y es como una especie de resumen, no hay nada más diferente a lo que pueda estar en el módulo. Muchas gracias. Ok, si tienen alguna duda, recuerden hacer sus consultas en el foro de consultas o en el correo institucional o en la burbujita de mensajes. Y estaré atenta, quedo atenta entonces. Que Muchas tenga, gracias. Feliz ok, noche. igualmente, que estén muy bien, hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.